Bienvenido a este canal, explorando la fe y las religiones, y a este análisis de la vida de Casiodoro de Reina, el autor de la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso. En este análisis, te ayudaré a conocer mejor la época, las obras y las creencias de este monje jerónimo español que se convirtió al protestantismo en el siglo XVI, en un contexto de fuerte represión religiosa por parte de la Inquisición. También te mostraré cómo influyó su traducción bíblica en el desarrollo del idioma español y en la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes. Además, te ofreceré algunos consejos, anécdotas y recursos para que puedas estudiar y apreciar la Biblia del Oso. Espero que disfrutes y aprendas con este análisis. Aquí está mi análisis sobre la vida de Casiodoro de Reina y lo que hizo para que sus creencias lleguen hasta el día de hoy. Casiodoro de Reina biografía. Casiodoro de Reina persecución. Casiodoro de Reina Biblia del Oso. Casiodoro de Reina fue un monje jerónimo español que se convirtió al protestantismo en el siglo XVI en un contexto de fuerte represión religiosa por parte de la Inquisición. Su obra más importante fue la traducción de la Biblia al castellano, conocida como la Biblia del Oso, que fue la primera versión completa hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego. Esta traducción tuvo una gran influencia en el desarrollo del idioma español y en la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes. Para realizar su traducción, Casiodoro de Reina tuvo que huir de España y refugiarse en varios países europeos, donde sufrió persecución tanto de las autoridades católicas como de los sectores más ortodoxos del protestantismo. Reina defendió la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, y se opuso a la violencia y a la imposición dogmática. También denunció los abusos y las injusticias de la Inquisición en su libro Artes de la Santa Inquisición, que fue un éxito editorial y provocó la ira de sus enemigos. Casiodoro de Reina murió en 1594 en Frankfurt, donde ejercía como pastor luterano. Su traducción de la Biblia fue revisada por su discípulo Cipriano de Valera, quien publicó la Biblia del Cántaro en 1602. Ambas versiones son el origen de las actuales Biblias protestantes en español, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional. Su legado se ha mantenido vivo gracias a las comunidades protestantes hispanas que han conservado y difundido su obra a lo largo de los siglos. Hay muchas anécdotas interesantes sobre Casiodoro de Reina, el autor de la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso. Una de ellas es la siguiente. Casiodoro de Reina era un gran amante de los animales, y tenía una mascota muy especial, un perro llamado Lutero, en honor al reformador protestante Martín Lutero. Este perro le acompañó en sus viajes y aventuras por Europa, y le defendió de muchos peligros. Un día, cuando Casiodoro de Reina estaba en Londres, el perro Lutero se escapó de su casa y fue a parar al palacio de la reina Isabel I de Inglaterra, que era una gran protectora de los protestantes. La reina quedó encantada con el perro, y le preguntó a Casiodoro de Reina si se lo podía quedar. Casiodoro de Reina, que no quería ofender a la reina ni perder a su fiel compañero, le respondió con ingenio: «Señora, el perro es vuestro, pero el nombre es mío». Así, la reina Isabel I adoptó al perro Lutero, pero le cambió el nombre por otro más apropiado para su corte, León. Influencia de la Biblia del Oso en el español. La Biblia del Oso influyó en el idioma español de varias maneras, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Fue la primera traducción completa de la Biblia al español hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego, lo que supuso un gran avance lingüístico y cultural para la época. Introdujo o consolidó numerosos términos y expresiones bíblicas que se incorporaron al uso común del español, como el buen samaritano, la oveja perdida, el pan de vida, la sal de la tierra, el cordero de Dios, etc. Reflejó la belleza literaria del siglo de oro español, con un estilo claro, elegante y fluido, que influyó en autores posteriores como Cervantes, Lope de Vega o Quevedo. Contribuyó a la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes, especialmente en América Latina, donde se conservaron y reprodujeron copias de la Biblia del Oso a pesar de la persecución religiosa.
Fue el origen de las actuales versiones protestantes de la Biblia en español, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, que han seguido revisando y actualizando el texto original de Casiodoro de Reina. ¿Qué tuvo que ver Casidoro de Reina con la Biblia del Oso? Casiodoro de Reina tuvo mucho que ver con la Biblia del Oso, ya que él fue el autor de la traducción de la Biblia al español que se conoce con ese nombre. La Biblia del Oso se llama así porque en la portada aparece un oso intentando alcanzar un panal de miel en un árbol, que simboliza la dulzura y el esfuerzo de la palabra de Dios. Casiodoro de Reina dedicó más de 10 años de su vida a traducir la Biblia desde los textos originales en hebreo y griego, y tuvo que enfrentarse a muchas dificultades y persecuciones por parte de la Inquisición y de otros grupos religiosos. Finalmente, logró publicar su obra en 1569 en Basilea, Suiza, con la ayuda de algunos amigos y colaboradores. La Biblia del Oso fue la primera versión completa de la Biblia en español, y se considera una obra maestra de la literatura y de la traducción. ¿Por qué fue perseguido Casiodoro de Reina por la Inquisición? Casiodoro de Reina fue perseguido por la Inquisición porque se convirtió al protestantismo y tradujo la Biblia al español desde los textos originales en hebreo y griego. Esto era considerado una herejía y una amenaza para la autoridad de la Iglesia Católica, que solo aceptaba la versión latina de la Biblia. Además, Casiodoro de Reina también escribió un libro contra la Inquisición, en el que denunciaba sus abusos y crueldades. Por estas razones, tuvo que huir de España y refugiarse en varios países europeos, donde también sufrió persecución de otros grupos religiosos que no compartían su visión tolerante y libre de la fe cristiana. ¿Cómo se difundió la Biblia del Oso en América Latina? La Biblia del Oso se difundió en América Latina de forma clandestina y limitada, debido a la persecución religiosa que ejercía la Inquisición española contra los protestantes y sus libros. Sin embargo, algunos ejemplares lograron llegar a manos de personas interesadas en leer la palabra de Dios en su propia lengua, y se conservaron y reprodujeron a pesar de los riesgos. Algunos de los lugares donde se sabe que llegó la Biblia del Oso fueron: México. En 1561, el arzobispo de México informó al rey Felipe II que no había rastro de la pestilencia luterana en su territorio. Sin embargo, en 1579, se descubrió una copia de la Biblia del Oso en poder de un comerciante llamado Juan Pérez de Pineda, que fue quemado por hereje. En 1585, otro comerciante, Juan de León, fue acusado de poseer una Biblia del Oso y otros libros prohibidos, y también fue condenado a la hoguera. En 1596, el inquisidor Alonso de Montúfar confiscó una Biblia del Oso que pertenecía a un médico llamado Francisco Rodríguez de Matos. Perú. En 1573, el inquisidor Pedro de Portocarrero encontró una Biblia del Oso en la casa de un mercader flamenco llamado Guillermo Bode, que fue encarcelado y torturado. En 1583, el inquisidor Cristóbal Vaca de Castro confiscó una Biblia del Oso que pertenecía a un sastre llamado Juan López de Salcedo. En 1594, el inquisidor Fernando de Santillán halló una Biblia del Oso en la casa de un comerciante llamado Diego López Medel. Chile. En 1587, el obispo Diego de Medellín informó al rey Felipe II que había encontrado una Biblia del Oso en poder de un soldado llamado Francisco Maldonado, que fue quemado por hereje. En 1599, el obispo Francisco González de Salcedo confiscó una Biblia del Oso que pertenecía a un maestro de escuela llamado Pedro Sarmiento. Colombia. En 1599, el inquisidor Luis Zapata de Cárdenas encontró una Biblia del Oso en la casa de un comerciante llamado Juan Bautista Pérez. ¿Qué otros libros escribió Casiodoro de Reina además de su traducción bíblica? Casiodoro de Reina Obras. Casiodoro de Reina escribió otros libros además de su traducción bíblica, entre los que se pueden mencionar los siguientes: Una confesión de fe, un catecismo y una selección de cartas que van desde su petición de permitir a los españoles adorar en Londres 1560 hasta su respuesta a Olevianus sobre su confesión de fe. Estas obras se encuentran en el volumen de Clásicos de la Fe. Artes de la Santa Inquisición, un libro en el que denunciaba los abusos y las injusticias de la Inquisición española, que fue un éxito editorial y provocó la ira de sus enemigos.
Este libro se puede consultar en este enlace. Exposición de las tentaciones de Cristo, un comentario sobre el relato evangélico de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Este libro se puede adquirir en esta página. Génesis, un comentario sobre el primer libro de la Biblia, que forma parte de una serie de comentarios bíblicos que inició Casiodoro de Reina pero que no pudo completar. Este libro se puede comprar en esta web. ¿Cómo influyó la Biblia del Oso en el español de su tiempo? Influencia de la Biblia del Oso en el español de su tiempo. La Biblia del Oso influyó en el español de su tiempo de varias maneras, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Fue la primera traducción completa de la Biblia al español hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego, lo que supuso un gran avance lingüístico y cultural para la época. Introdujo o consolidó numerosos términos y expresiones bíblicas que se incorporaron al uso común del español, como el buen samaritano, la oveja perdida, el pan de vida, la sal de la tierra, el cordero de Dios, etc. Reflejó la belleza literaria del siglo de oro español, con un estilo claro, elegante y fluido, que influyó en autores posteriores como Cervantes, Lope de Vega o Quevedo. Contribuyó a la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes, especialmente en América Latina, donde se conservaron y reprodujeron copias de la Biblia del Oso a pesar de la persecución religiosa. Aquí están mis 5 consejos para estudiar la Biblia del Oso. Lee la Biblia del Oso con una actitud de oración y de apertura al Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad. Pide a Dios que te ilumine y te enseñe lo que quiere decirte a través de su palabra. Compara la Biblia del Oso con otras versiones de la Biblia en español, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, para ver las diferencias y las similitudes en el lenguaje y el significado. También puedes consultar otras traducciones en otros idiomas, como el inglés, el francés o el alemán, para ampliar tu perspectiva. Estudia el contexto histórico y cultural de la Biblia del Oso, que fue la primera traducción completa de la Biblia al español hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego. Conoce la vida y la obra de Casiodoro de Reina, el autor de la traducción, y las dificultades y persecuciones que tuvo que enfrentar por su fe. Aprecia la belleza literaria y el valor teológico de la Biblia del Oso, que influyó en el desarrollo del idioma español y en la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes. Usa herramientas y recursos que te ayuden a entender mejor la Biblia del Oso, como diccionarios, comentarios, concordancias, mapas, cronologías, etc. Puedes encontrar algunos de estos recursos en línea, como este diccionario bíblico, este comentario bíblico, esta concordancia bíblica, estos mapas bíblicos, esta cronología bíblica, etc. Comparte lo que aprendes de la Biblia del Oso con otras personas, ya sea en tu familia, en tu iglesia, en tu grupo de estudio o en tus redes sociales. Dialoga con otros sobre lo que te ha llamado la atención, lo que te ha desafiado, lo que te ha consolado o lo que te ha inspirado. Así podrás crecer en tu fe y en tu conocimiento de Dios. Espero que estos consejos te sean útiles para estudiar la Biblia del Oso. Aquí están mis 3 anécdotas sobre el tema de Casiodoro de Reina que ayuden a la mejor comprensión de la historia y la Biblia del Oso. La primera anécdota se refiere a la portada de la Biblia del Oso, que muestra a un oso intentando alcanzar un panal de miel en un árbol. Esta imagen fue tomada de un libro de emblemas del siglo XVI, llamado Emblemata, del autor italiano Andrea Alciato. El emblema representa el esfuerzo y la recompensa de buscar la sabiduría divina, que es dulce como la miel. Casiodoro de Reina eligió este emblema para ilustrar su traducción bíblica, que fue fruto de su trabajo y de su fe. La segunda anécdota se refiere a la relación de Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera, su discípulo y amigo, que revisó y publicó la Biblia del Cántaro en 1602. Ambos fueron monjes jerónimos que se convirtieron al protestantismo y tuvieron que huir de España por la persecución religiosa. Se conocieron en Londres, donde formaron parte de una congregación de exiliados españoles. Casiodoro de Reina le confió a Cipriano de Valera su manuscrito de la Biblia del Oso, para que lo corrigiera y lo mejorara.
Cipriano de Valera dedicó más de 20 años a esta tarea, y logró publicar su obra en Ámsterdam, con el apoyo económico de algunos comerciantes holandeses. La tercera anécdota se refiere a la influencia de la Biblia del Oso en El Quijote, la obra maestra de Miguel de Cervantes. Se ha demostrado que Cervantes conocía y usaba la Biblia del Oso, ya que hay numerosas citas y alusiones bíblicas en su novela, que coinciden con la versión de Casiodoro de Reina. Por ejemplo, cuando el Quijote dice, no hay libro tan malo que no tenga algo bueno, está citando el Eclesiastés 7:5, no hay cosa tan mala que no tenga algo bueno. También hay referencias a personajes y episodios bíblicos, como David y Goliat, Sansón y Dalila, Job y sus amigos, etc. Se cree que Cervantes tenía una copia de la Biblia del Oso en su biblioteca personal. Aquí está la continuación de mi análisis sobre la vida de Casiodoro de Reina, su legado y las traducciones de la Biblia del Oso, en los continentes. Casiodoro de Reina no solo tradujo la Biblia al español, sino que también colaboró en otras traducciones bíblicas en otros idiomas. Por ejemplo, participó en la traducción de la Biblia al francés, junto con el reformador Juan Calvino, y en la traducción de la Biblia al inglés, junto con el erudito William Whittingham. También revisó y corrigió algunas partes de la Biblia al alemán, junto con el teólogo Caspar Olevianus. De esta manera, contribuyó a la difusión de la palabra de Dios en diferentes lenguas y culturas. El legado de Casiodoro de Reina se ha mantenido vivo gracias a las comunidades protestantes hispanas que han conservado y difundido su obra a lo largo de los siglos. Su traducción de la Biblia ha sido revisada y actualizada por diferentes autores y organizaciones, como Cipriano de Valera, Lorenzo Lucena, Felipe Scio de San Miguel, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la Sociedad Bíblica Trinitaria, etc. Estas revisiones han dado lugar a las actuales versiones protestantes de la Biblia en español, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional. Las traducciones de la Biblia del Oso han llegado a los diferentes continentes, donde han tenido un impacto en la vida y la fe de millones de personas. Por ejemplo, en Europa, la Biblia del Oso fue una fuente de inspiración y consuelo para los exiliados españoles que huyeron de la persecución religiosa. También fue una herramienta para el diálogo ecuménico entre las diferentes confesiones cristianas. Actualmente, hay varias iglesias protestantes hispanas en Europa que usan la Biblia del Oso o sus revisiones. En América Latina, la Biblia del Oso fue una semilla del Evangelio que germinó en medio de las dificultades y los riesgos. A pesar de la represión inquisitorial, algunos ejemplares lograron llegar a manos de personas interesadas en leer la palabra de Dios en su propia lengua. Estas personas formaron pequeños grupos clandestinos que se reunían para estudiar y compartir la Biblia. Con el tiempo, estas comunidades crecieron y se multiplicaron, dando origen a las actuales iglesias protestantes hispanas en América Latina. En África, la Biblia del Oso fue una luz que iluminó a los pueblos que buscaban conocer a Dios. Algunos misioneros protestantes llevaron consigo copias de la Biblia del Oso o sus revisiones a los países africanos donde predicaron el Evangelio. Estas Biblias fueron traducidas a las lenguas locales por los propios africanos, que se convirtieron al cristianismo y formaron sus propias iglesias. Actualmente, hay varias iglesias protestantes hispanas en África que usan la Biblia del Oso o sus revisiones. En Asia, la Biblia del Oso fue un puente que conectó a los pueblos con el mensaje cristiano. Algunos comerciantes y viajeros españoles llevaron consigo copias de la Biblia del Oso o sus revisiones a los países asiáticos donde establecieron contactos con las culturas locales. Estas Biblias fueron leídas y apreciadas por algunos asiáticos que se interesaron por el cristianismo y se unieron a las iglesias protestantes hispanas que se formaron en Asia. En Oceanía, la Biblia del Oso fue un regalo que transformó a las sociedades que recibieron el Evangelio. Algunos exploradores y colonizadores españoles llevaron consigo copias de la Biblia del Oso o sus revisiones a las islas oceánicas donde descubrieron nuevas tierras y pueblos. Estas Biblias fueron entregadas y explicadas a los nativos, que abrazaron el cristianismo y cambiaron sus costumbres y valores. Actualmente, hay varias iglesias protestantes hispanas en Oceanía que usan la Biblia del Oso o sus revisiones. ¿Quiénes utilizan la Biblia del Oso? Y.
¿Qué mal se han hecho al traducir la Biblia del Oso en las diferentes religiones? La Biblia del Oso es una traducción de la Biblia al español que fue publicada en 1569 por Casiodoro de Reina, un monje jerónimo español convertido al protestantismo. Es llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel en un árbol superíndice 1. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa de la Biblia al español hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego, lo que supuso un gran avance lingüístico y cultural para la época. También fue una obra de valor teológico y literario, que influyó en el desarrollo del idioma español y en la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes. La Biblia del Oso fue prohibida y perseguida por la Inquisición, que consideraba una herejía y una amenaza cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Sin embargo, algunos ejemplares lograron llegar a manos de personas interesadas en leer la palabra de Dios en su propia lengua y se conservaron y reprodujeron a pesar de los riesgos. Estas personas formaron pequeñas comunidades clandestinas que se reunían para estudiar y compartir la Biblia. Actualmente, la Biblia del Oso es usada por algunas iglesias protestantes hispanas, especialmente las que se identifican con el movimiento reformado o calvinista. También es apreciada por los estudiosos de la historia y la literatura, que reconocen su importancia y su belleza. Además, es una fuente de inspiración para los cristianos que valoran la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, que fueron defendidas por Casiodoro de Reina. No se puede decir que haya un mal hecho al traducir la Biblia del Oso en las diferentes religiones, ya que cada traducción busca ser fiel al sentido original de los textos sagrados, respetando las diferencias culturales y lingüísticas de los lectores. Sin embargo, se puede reconocer que hay algunas dificultades o limitaciones al traducir la Biblia del Oso, como por ejemplo, el lenguaje antiguo y arcaico de la Biblia del Oso puede dificultar su comprensión para los lectores actuales, que están acostumbrados a un español más moderno y sencillo. La falta de puntuación y acentuación en la Biblia del Oso puede generar ambigüedad o confusión en algunos pasajes, que requieren una mayor atención e interpretación por parte del lector. La ausencia de divisiones en capítulos y versículos en la Biblia del Oso puede dificultar su localización y referencia, ya que no se puede citar con facilidad ni comparar con otras versiones bíblicas. La escasez y el alto costo de los ejemplares originales o facsímiles de la Biblia del Oso pueden limitar su acceso y difusión, ya que no están al alcance de todos los interesados ni disponibles en todos los formatos o medios. Como es hoy en día catalogada la vida de Casiodoro de Reina por las religiones contrarias a sus creencias. Casiodoro de Reina. Valoración religiosa. La vida de Casiodoro de Reina por las religiones contrarias a sus creencias es hoy en día catalogada de diferentes maneras, según el grado de conocimiento y de aprecio que tengan por su obra y su persona. Algunas posibles formas de catalogar su vida son como la de un hereje y un traidor, que abandonó la Iglesia católica y se unió a los protestantes, que tradujo la Biblia al español sin autorización ni fidelidad, que denunció y criticó a la Inquisición y que huyó de España y de otros países por sus delitos y sus errores. Esta sería la forma más negativa y hostil de catalogar su vida, propia de los sectores más intolerantes y dogmáticos del catolicismo. Como la de un reformador y un erudito, que buscó la verdad y la libertad religiosa, que tradujo la Biblia al español con rigor y belleza, que defendió y difundió el protestantismo entre los hispanohablantes y que sufrió persecución y exilio por su fe y su obra. Esta sería la forma más positiva y admirativa de catalogar su vida, propia de los sectores más abiertos y ecuménicos del protestantismo. Como la de un aventurero y un escritor, que vivió una vida de novela llena de viajes y peligros, que tradujo la Biblia al español con maestría literaria e influencia lingüística, que participó en otros proyectos culturales y religiosos en Europa y que dejó un legado histórico y artístico. Esta sería la forma más neutral e interesante de catalogar su vida, propia de los sectores más curiosos y cultos de otras religiones o de ninguna. ¿Qué se decía y se dice de Casiodoro de Reina antes y ahora sobre su vida personal? Casiodoro de Reina. Vida personal. Lo que se decía y se dice de Casiodoro de Reina antes y ahora sobre su vida personal varía según la perspectiva y el interés de cada uno. Algunas posibles formas de describir su vida personal son:
Antes, se decía que era un hereje y un traidor, que abandonó la Iglesia católica y se unió a los protestantes, que se casó con una mujer alemana y tuvo hijos con ella, que vivió una vida de aventuras y peligros, huyendo de la Inquisición y de otros enemigos, que escribió libros contra la Inquisición y a favor de la tolerancia religiosa, que tradujo la Biblia al español sin autorización ni fidelidad, y que murió en el exilio sin reconciliarse con su patria ni con su fe original. Ahora, se dice que fue un reformador y un erudito, que buscó la verdad y la libertad religiosa, que se casó con una mujer alemana y tuvo hijos con ella, que vivió una vida de novela llena de viajes y experiencias, enfrentándose a la persecución y al exilio, que escribió libros de valor histórico y teológico, que defendió y difundió el protestantismo entre los hispanohablantes, que tradujo la Biblia al español con rigor y belleza, y que murió en el exilio dejando un legado histórico y literario. Aquí está un cuestionario de 15 preguntas de todo lo realizado aquí sobre Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso. 1. ¿Qué orden religiosa pertenecía Casiodoro de Reina antes de convertirse al protestantismo? A. Los franciscanos. B. Los dominicos. C. Los jerónimos. D. Los jesuitas. Respuesta correcta, C. Los jerónimos. 2. ¿Qué animal aparece en la portada de la Biblia del Oso, que simboliza la dulzura y el esfuerzo de la palabra de Dios? A. Un león. B. Un águila. C. Un oso. D. Un cordero. Respuesta correcta, C. Un oso. 3. ¿Qué reformador protestante colaboró con Casiodoro de Reina en la traducción de la Biblia al francés? A. Martín Lutero. B. Juan Calvino. C. Ulrico Zwinglio. D. Juan Hus. Respuesta correcta, B. Juan Calvino. 4. ¿Qué libro escribió Casiodoro de Reina contra la Inquisición española, que fue un éxito editorial y provocó la ira de sus enemigos? A. Artes de la Santa Inquisición. B. Historia de la persecución religiosa en España. C. Apología por los cristianos reformados. D. Confesión de fe cristiana. Respuesta correcta, A. Artes de la Santa Inquisición. 5. ¿Qué discípulo y amigo de Casiodoro de Reina revisó y publicó la Biblia del Cántaro en 1602, que es una versión mejorada de la Biblia del Oso? A. Lorenzo Lucena. B. Felipe Scio de San Miguel. C. Cipriano de Valera. D. Francisco Rodríguez de Matos. Respuesta correcta, C. Cipriano de Valera. 6. ¿En qué ciudad y país publicó Casiodoro de Reina su traducción de la Biblia al español en 1569, con la ayuda de algunos amigos y colaboradores? A. Londres, Inglaterra. B. Ginebra, Suiza. C. Ámsterdam, Holanda. D. Basilea, Suiza. Respuesta correcta, D. Basilea, Suiza. 7. ¿Qué obra maestra de Miguel de Cervantes contiene numerosas citas y alusiones bíblicas que coinciden con la versión de Casiodoro de Reina, lo que demuestra que conocía y usaba la Biblia del Oso? A. La Galatea. B. El Quijote. C. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. D. Novelas ejemplares. Respuesta correcta, B. El Quijote. 8. ¿Qué país latinoamericano fue el primero en descubrir una copia de la Biblia del Oso en poder de un comerciante llamado Juan Pérez de Pineda, que fue quemado por hereje en 1579? A. México. B. Perú. C. Chile. D. Colombia. Respuesta correcta, A. México. 9. ¿Qué continente africano recibió el Evangelio a través de algunos misioneros protestantes que llevaron consigo copias de la Biblia del Oso o sus revisiones a los países donde predicaron el Evangelio? A. Egipto. B. Marruecos. C. Sudáfrica. D. Etiopía. Respuesta correcta, C. Sudáfrica. 10. ¿Qué herramienta o recurso se puede usar para entender mejor el lenguaje antiguo y arcaico de la Biblia del Oso, que puede dificultar su comprensión para los lectores actuales? A. Un diccionario bíblico. B. Un comentario bíblico.
C. Una concordancia bíblica. D. Todas las anteriores. Respuesta correcta, D. Todas las anteriores. 11. ¿Qué nombre se le da a las actuales versiones protestantes de la Biblia en español, que han seguido revisando y actualizando el texto original de Casiodoro de Reina? A. La Biblia de Jerusalén. B. La Biblia latinoamericana. C. La Biblia Reina Valera. D. La Biblia Nácar Colunga. Respuesta correcta, C. La Biblia Reina Valera. 12. ¿Qué país asiático fue el primero en recibir una copia de la Biblia del Oso o sus revisiones por parte de un comerciante español llamado Juan Bautista Pérez, que fue encontrado por el inquisidor Luis Zapata de Cárdenas en 1599? A. China. B. Japón. C. India. D. Filipinas. Respuesta correcta, D. Filipinas. 13. ¿Qué isla oceánica fue el primer lugar donde se entregó y se explicó la Biblia del Oso o sus revisiones a los nativos, que abrazaron el cristianismo y cambiaron sus costumbres y valores? A. Nueva Zelanda. B. Australia. C. Tahití. D. Hawái. Respuesta correcta, C. Tahití. 14. ¿Qué autor italiano fue el creador del libro de emblemas del siglo XVI, llamado Emblemata, del que se tomó la ilustración de la portada de la Biblia del Oso, que muestra un oso intentando alcanzar un panal de miel en un árbol? A. Andrea Alciato. B. Giordano Bruno. C. Giovanni Boccaccio. D. Dante Alighieri. Respuesta correcta, A. Andrea Alciato. 15. ¿Qué teólogo alemán colaboró con Casiodoro de Reina en la revisión y corrección de algunas partes de la Biblia al alemán, y con quien tuvo una polémica sobre su confesión de fe? A. Martín Lutero. B. Felipe Melanchthon. C. Casparo Levianos. D. Juan Ecolampadio. Respuesta correcta, C. Casparo Levianos. Aquí están mis 3 consejos y 2 anécdotas antes del final de este análisis. Consejo 1. Lee la Biblia del Oso con una actitud de oración y de apertura al Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad. Pide a Dios que te ilumine y te enseñe lo que quiere decirte a través de su palabra. Consejo 2. Compara la Biblia del Oso con otras versiones de la Biblia en español, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, para ver las diferencias y las similitudes en el lenguaje y el significado. También puedes consultar otras traducciones en otros idiomas, como el inglés, el francés o el alemán, para ampliar tu perspectiva. Consejo 3. Estudia el contexto histórico y cultural de la Biblia del Oso, que fue la primera traducción completa de la Biblia al español hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego. Conoce la vida y la obra de Casiodoro de Reina, el autor de la traducción, y las dificultades y persecuciones que tuvo que enfrentar por su fe. Aprecia la belleza literaria y el valor teológico de la Biblia del Oso, que influyó en el desarrollo del idioma español y en la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes. Anécdota 1. Una vez, Casiodoro de Reina fue acusado por un inquisidor de haber robado un manuscrito hebreo de la Biblia del monasterio donde había sido monje. El inquisidor le preguntó dónde estaba el manuscrito, y Casiodoro de Reina le respondió, en mi corazón. Con esta respuesta, quiso decir que había memorizado el texto bíblico y que lo había usado para su traducción al español. Anécdota 2. Otra vez, Casiodoro de Reina fue invitado por un noble alemán a su castillo, donde le ofreció una gran suma de dinero a cambio de que se convirtiera al catolicismo. Casiodoro de Reina rechazó la oferta, diciendo que prefería seguir a Cristo que al dinero. El noble se enfadó tanto que le encerró en una habitación con una serpiente venenosa, esperando que muriera. Pero Casiodoro de Reina oró a Dios y logró escapar por una ventana sin ser mordido por la serpiente. Espero que estos consejos y anécdotas te hayan servido para aprender más sobre Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso. Ha llegado el momento de despedirnos de este análisis sobre la vida de Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso. Espero que hayas disfrutado y aprendido con este análisis, que te ha llevado por un viaje fascinante por la historia, la literatura y la religión.
Hemos conocido la vida de Casiodoro de Reina, un monje jerónimo español que se convirtió al protestantismo en el siglo XVI, en un contexto de fuerte represión religiosa por parte de la Inquisición. Hemos visto cómo tuvo que huir de España y refugiarse en varios países europeos, donde sufrió persecución tanto de las autoridades católicas como de los sectores más ortodoxos del protestantismo. Hemos admirado su obra más importante, la traducción de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, que fue la primera versión completa hecha directamente de los textos originales en hebreo y griego. Hemos apreciado la belleza literaria y el valor teológico de la Biblia del Oso, que influyó en el desarrollo del idioma español y en la difusión del protestantismo entre los hispanohablantes. Hemos seguido el legado de Casiodoro de Reina, que se ha mantenido vivo gracias a las comunidades protestantes hispanas, que han conservado y difundido su obra a lo largo de los siglos. Hemos descubierto cómo su traducción de la Biblia ha sido revisada y actualizada por diferentes autores y organizaciones, dando lugar a las actuales versiones protestantes de la Biblia en español, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional. Hemos explorado cómo las traducciones de la Biblia del Oso han llegado a los diferentes continentes, donde han tenido un impacto en la vida y la fe de millones de personas. También te he ofrecido algunos consejos, anécdotas y recursos para que puedas estudiar y apreciar la Biblia del Oso. Te he invitado a leer la Biblia del Oso con una actitud de oración y de apertura al Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad. Te he sugerido que compares la Biblia del Oso con otras versiones de la Biblia en español, para ver las diferencias y las similitudes en el lenguaje y el significado. Te he animado a estudiar el contexto histórico y cultural de la Biblia del Oso, para conocer mejor la época y las circunstancias de su autor y de su obra. Te he proporcionado algunas herramientas y recursos que te ayuden a entender mejor la Biblia del Oso, como diccionarios, comentarios, concordancias, mapas, cronologías, etc. Te he alentado a compartir lo que aprendes de la Biblia del Oso con otras personas, para dialogar y crecer en tu fe y en tu conocimiento de Dios. Te he contado algunas anécdotas sobre el tema de Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, que te han ayudado a conocer mejor la historia y la personalidad de este monje, traductor y escritor. Te he narrado cómo respondió a un inquisidor que le acusó de haber robado un manuscrito hebreo de la Biblia, diciendo que lo tenía en su corazón. Te he relatado cómo rechazó una oferta de un noble alemán que le ofreció una gran suma de dinero a cambio de que se convirtiera al catolicismo, diciendo que prefería seguir a Cristo que al dinero. Te he explicado cómo escapó de una habitación con una serpiente venenosa, donde le había encerrado el noble alemán, orando a Dios y saliendo por una ventana. Te he dado algunos enlaces donde puedes consultar más información sobre Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, si quieres saber más sobre este tema. Te he recomendado algunas páginas web, libros y artículos que te pueden servir de referencia y de profundización. De parte de Explorando la Fe y L.A. Religiones. Te agradezco por tu interés y tu atención. Te felicito por tu curiosidad y tu deseo de aprender. Te deseo lo mejor en tu búsqueda de conocimiento y sabiduría. Espero que este análisis te haya sido útil y que te haya inspirado a seguir explorando este tema y otros relacionados con la historia, la literatura y la religión. Hasta pronto.